buenas. Hoy te voy a hablar de la ley del espejo. La ley del espejo significa que todo lo que tú ves es una proyección de lo que tú eres. Es decir, que cada uno ve el mundo a través del prisma de su ser. Por ejemplo, una víctima, una persona que tiene un autoconcepto de víctima, se siente atacada, ve razones para quejarse y demás. O quizá una persona egoísta acuse a otra persona de ser egoísta y en el momento de la acusación no se preocupa del impacto emocional que sus palabras crean en el otro. Por lo tanto es un egoísta porque solo se preocupa de sus emociones negativas. La ley del espejo es muy conocida en todo el tema metafísico y espirituales, pero ten cuidado con eso. Hay muchas personas o asociaciones espirituales, estafas piramidales espirituales, que usan este concepto para manipular a los miembros. De ese modo se liberan de cualquier, responsabilidad de sus acciones, diciendo que finalmente los miembros, si tienen alguna emoción negativa o desacuerdo, es a causa de la ley del espejo, por lo tanto ellos son libres de pecado. Entonces, quería aclarar cómo funciona la ley del espejo exactamente, cuándo se puede dar literalmente de pie a la letra y cuándo no. Entonces, a veces sí se da literalmente, ¿no? Es decir, yo soy egoísta, por lo tanto veo que tú eres un egoísta, me remueve porque yo también lo soy. Pero tenemos cierto grado de egoísmo, cierto grado de diferentes características, porque somos humanos. El problema son los excesos. Cuando tú eres egoísta en exceso, incluso ser altruista en exceso es un problema. ¿Y de dónde vienen esos excesos? Del miedo a no ser. Entonces tratamos por medio quizás de un excesivo altruismo, tratamos de ganarnos el amor de los demás, porque tenemos miedo a no ser amados. Entonces, a veces la ley del espejo no se da de manera literal. Es decir, si tú ves un ladrón y te remueve, te enfada, eso no significa que tú seas un ladrón. Significa que tú estás proyectando tus emociones negativas, tu miedo, cuando ves el ladrón, porque el ladrón finalmente te provoca miedo. Recuerda, no existen las emociones negativas, al final son miedo. Eso lo tratamos en el curso gratis, en todos los videos, en todos los cursos, y sobre este tema se basa toda, nuestra psicología metafísica. Por lo tanto, la ley del espejo no siempre se da de manera literal. A veces simplemente tú estás proyectando tu miedo. Entonces, quizá ves a un ladrón, esto no implica que tú eres un ladrón porque aparece en tu conciencia o porque te remueve, porque te enfada, sino que tú tienes que entender cuál es la razón de tu mal sentimiento, porque esto es miedo. Entonces, ¿cómo lidiar con estas proyecciones que nosotros tenemos con nuestro miedo y demás? Bueno, tenemos que crecer nuestra inteligencia intrapersonal para entender realmente qué es esta emoción, qué es este miedo que sentimos. Por otro lado, tenemos que practicar lo que es la compasión, la comprensión y conocernos sobre todo nosotros mismos con nuestra inteligencia intrapersonal. Porque cuando tú sabes que tú haces daño o cosas negativas solamente cuando estás mal, porque sufres, tienes que entender que las personas que hacen el mal sufren, y si sufren es porque tienen miedo. El miedo es la raíz de cada sufrimiento emocional, que nos aleja justamente del amor. Por lo tanto, como metafísico y personas espirituales, tenemos que tratar de encontrar el amor, de encontrar la comprensión, conocernos a nosotros, para conocer mejor a los demás, porque finalmente todos son tú. El ladrón eres tú, el líder eres tú, todos los seres humanos, todos los seres tú eres, porque Dios es uno. Tú eres todos los seres viviendo diferentes vidas paralelas al unísono, en el mismo momento, en todos los seres. Eres tú el que habla en el video. Eres tú las personas que están a tu alrededor, que amas, y las personas que odias. No existen diferentes seres, solo existe un ser que se ha fragmentado en diferentes personajes. Así que odiar al prójimo es odiarse a sí mismo. Perdonar y amar al prójimo es amarse a sí mismo y amar a Dios. Jesús decía, no juzguéis para no ser juzgados. Quien no ama al prójimo no es digno
de ser llamado hijo de Dios y demás frases que ahora no puedo recordar literalmente, pero de eso se trata. Así que tener cuidado con la ley del espejo y estos profetas y maestros espirituales que la usan a su favor para simplemente manipularte. Porque tener cuidado también con vuestra propia forma de boicotearos a vosotros mismos con la ley del espejo, ¿vale? Eso se dio en casos como personas del grupo de formación que, por ejemplo, tenían a una persona, digamos, muy hundida en el miedo, por lo tanto consideradas tóxicas, por así decirlo, que finalmente se le permitía, digamos, vivir en la vida de esa persona del curso de formación, porque ella pensaba que era todo su culpa, era la ley del espejo, por tanto era ella. Entonces, tener cuidado, si la ley del espejo te está creando sentimiento de culpa, muy mal, porque el sentimiento de culpa es pecado, es decir, es miedo. Tú tienes que liberarte del sentimiento de culpa, tú tienes que liberarte del odio y de todas esas cosas y transformarla en amor incluso hacia ti mismo. Entonces, cuidado con la ley del espejo, con los manipuladores, cuidado con la ley del espejo, cuando esta te está creando una forma de boicotearte a ti mismo, de juzgarte a ti mismo, porque cuando digo no juzguéis para no ser juzgados, también no se juzguen a ustedes mismos, simplemente traten de vivir desde el amor, traten de vivir desde la fe, traten de vivir desde la energía positiva. Sentir emociones negativas es lo más normal del mundo, no se crucifijen. Simplemente traten de entrar en el amor una y otra vez, en la paz, en las emociones positivas, practicando la gratitud y todas esas cosas que vemos en el curso o que habéis leído en los libros. Así que tener cuidado con la ley del espejo no siempre se da de manera literal. Hagamos un último ejemplo antes de dejaros con ese video. Digamos que te molesta una persona que tiene mucho éxito y tú no tienes éxito. Sin embargo, esta persona te cae mal y tú crees que te cae mal porque su manera de hablar no te gusta, por ejemplo. Entonces, te cae mal no porque tú también tienes mucho éxito, sino porque esa persona finalmente te está creando envidia. El envidia es miedo a no ser. Si él es más, yo soy menos. Es un razonamiento subconsciente, porque el miedo, aparte de ser instintivo, es un instinto, como un instinto sexual, o como la necesidad básica del cuerpo, beber, comer, ir al baño, son cosas que te surgen y ya está. Así es el miedo, así son las emociones negativas, que tienen la función, el miedo tiene la función de hacerte sobrevivir. Por lo tanto, tendrá que surgirte, digamos, para siempre jamás. En este plano va disminuyendo la medida, la intensidad y sobre todo el poderío que tiene sobre de ti, pero siempre habrá algo de esto, tiene que ser. Entonces, tú sientes envidia y lo que estás proyectando es tu miedo. Esa persona te asusta porque de alguna manera está amenazando tu ser. Si él es más, tú eres menos. Todas las emociones negativas son fruto del miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no ser. El miedo a no ser, como encontráis en el libro, tiene 4 niveles. El nivel más profundo es el miedo a desaparecer, a la disolución. El segundo miedo es el miedo a no ser amados. El tercer miedo son los miedos genéricos, como por ejemplo los miedos a hablar en público. Y el cuarto, digamos, grado de miedo más superficial son las emociones negativas. Hagamos un ejemplo. Tengo ansia de prestación, ¿sí? Tengo miedo, por lo tanto, a hablar en público. ¿Y por qué tienes miedo a hablar en público? Porque si hablas mal, no eres digno del amor. No te van a juzgar bien, por lo tanto no eres digno del amor. El amor para el subconsciente se simboliza en atención, aceptación, ¿verdad? Valoración, si te valoran, si te aceptan, si te dan la atención. Por lo tanto, cuando te dan atención, te dan valoración, aceptación, todas esas cosas son símbolos del amor. Te sientes amado, por lo tanto. Eso es lo que tú estás buscando, como todos los seres, ser amado. Eso es lo que tú buscas, ser amado y amar. Entonces, igual tú crees que quieres mucho dinero, pero ¿para qué? Para que te amen más y para amar probablemente. Más, para dar a tus hijos, a las personas que quieres.
Entonces, buscad primero el reino de Dios, que es el amor, que es lo espiritual, y todas esas cosas se os darán por añadido. Entonces, tenéis que ver los 4 niveles del miedo que encontráis en el libro, incluso en el PDF gratis, y usar esto a vuestro favor. Por lo tanto, sea cual sea la emoción negativa que tú tienes, entiéndela por los 4 niveles. Ejemplo, otra emoción negativa. Habíamos dicho la envidia, odio. ¿Por qué odias? Odias porque tienes miedo a no ser amado. Quizá la persona que tú odias está amenazando tu vida, tu ser, tu personaje, tu historia. Está haciendo de manera que tú no seas amado, valorado, y por eso le odias. Le odias porque le temes, porque te parece una amenaza a tu subconsciente, ¿vale? No a tu mente consciente. Tu subconsciente ve una amenaza, teme a esa persona y es por eso que tú sientes odio. Todas las emociones negativas, el miedo se crean en la conciencia dual. Cuando tú crees que estás separado de esta persona que tú odias, cuando tú crees que estás separado del universo y de Dios, y ahí surge el miedo, la conciencia dual. Recuerden, el pecado original está simbolizado en la Biblia con la serpiente, con una lengua bifurcada, una doble lengua, que convence a Eva, el subconsciente, lo femenino, Adán y Eva, que se coma la manzana del conocimiento, de ser consciente del bien y del mal, la dualidad por excelencia. Así que finalmente todas esas cosas se tratan en el libro, se tratan en los cursos y necesitas estudiarla para poder detectarla verdaderamente y transformar tu emoción. ¿Para qué? Primeramente para ser más feliz, para encontrar paz, amor, libertad y luego, por supuesto, para vivir una vida más plena, manifestar, tener más éxito en tus proyectos. Así que recuerda muy bien, no existen las emociones negativas, son fruto del miedo. Sin miedo no pueden existir esas emociones negativas. Hagamos otro ejemplo, vergüenza. ¿Por qué te sientes vergüenza? Porque tienes miedo al juicio ajeno negativo. Timidez, ¿por qué tienes miedo al juicio ajeno negativo? Inseguridad, ¿por qué tienes miedo al juicio ajeno negativo? ¿Y qué pasa si te juzgan mal? No eres digno del amor, de ser amado. ¿Y qué pasa si no te aman? Dejas de ser, dejas de existir. Es una cosa biológica, porque la aprobación, la aceptación, el amor del entorno nos permite sobrevivir en la foresta, en la jungla y demás. Además que no solamente a nivel fisiológico el miedo sirve para sobrevivir, por lo tanto se crean todos estos mecanismos que nos empujan a buscar la aprobación de los demás, sino que a nivel metafísico el alma no conoce miedo y no conoce dualidad. Por lo tanto, cuando viene a experimentar en ese plano este rango de emociones que no son, digamos, propias suyas de su naturaleza, que es el amor, porque el amor es la fuerza creativa, la fuerza que genera es Dios, venimos aquí a experimentar cosas más lejanas de Dios, más diferentes. Entonces, cuando el alma tiene un choque, porque se confronta con el final, se confronta con la dualidad, con la separación, ¿vale? Entonces, este miedo tiene 2 tipos de naturalezas. La naturaleza biológica que sirve al cuerpo para sobrevivir y una fuerza que está alienando, es muy ajena al alma y por lo tanto el alma se encuentra en un choque con este sentimiento. Pero la vida está realmente para ser disfrutada y incluso las emociones más oscuras, así, tienen cierto sentido, son parte de la experiencia, como en la música. Cuando tú escuchas la música vas a sentir acordes como más tristes, melodías más tristes, de repente más felices, y todo ese rango de emociones, estos movimientos son justamente lo que hace la música interesante y emocionante. De eso se trata. Venimos aquí, eso es un sueño onírico, es un sueño lúcido en el cual nosotros estamos creando nuestra realidad y venimos a experimentar diferentes cosas para luego volver a la verdad, a nuestro hogar, donde todos conocemos, donde vive, donde existe el amor. Entonces, estudien, practiquen y, no sé, cualquier duda en el grupo WhatsApp estoy para contestaros, para escribiros, cualquier cosa. Pero recuerden, la ley del espejo no se da siempre de manera literal, muy a menudo sí, pero sobre todo lo más importante entender qué miedo tienes tú a la raíz, por qué estás alejado del amor, por qué has caído en el sueño en ese momento. Cuando tú sientes una emoción negativa, te estás alejando del amor, de la espiritualidad, estás perdiendo lucidez, energía y magnetismo positivo. Entonces tú eres la causa de tus emociones negativas, pero no siempre esta proyección o espejo se da de manera literal, sino que es de manera simbólica.
no siempre de manera literal, pero siempre de manera simbólica. Entonces estamos simbolizando, por ejemplo, nuestro miedo a no ser amados en la atención que la persona nos da o la aceptación. Por lo tanto, no te cae bien una persona porque igual no te aceptó. ¿Sí? Igual no te amó, igual fue borde, maleducada o no te trató con respeto. Tu sientes una emoción negativa no significa que tú eres una persona sin respeto. Lo que tú sientes es miedo a no ser amado o amada. ¿Vale? Tengan cuidado. Está bien lo del espejo para entender que tú eres la causa, pero hasta cierto punto. ¿Cuál es este punto? Cuando esto te esté creando sentimientos de culpa, entonces ya este punto no nos vale. Porque después de que tú hayas detectado que tú sientes una emoción negativa, no tiene que crear sentimiento de culpa y más emoción negativa autojuzgándote, sacrificándote, crucificándote. ¿Vale? Entonces tienes que darte amor a ti mismo, comprenderte, liberarte de esa emoción, soltar y transformar tus emociones para sentirte mejor. Tú. Porque el odio consuma a quien lo prueba, no a la persona odiada. Así que incluso el miedo consuma a quien lo prueba, no a lo que te da temor. No consuma a las personas que te asustan o las cosas que te asustan. La envidia consuma a quien lo prueba, no hace daño a la persona envidiada. Y todas esas emociones, la envidia, todas las emociones negativas son causa del miedo. Así que despierta, encuentra el amor, encuentra la paz, respira conscientemente, siente tu yo soy, afirma ser quien deseas ser, toma conciencia y vive feliz. Si necesitas sesiones privadas 1 a 1, mándame un mensaje. También entra en el curso de formación en el Club Metafísico, donde estudiamos en directo cada semana y meditamos juntos.